Señor. Bien, cuando hemos comenzado este tiempo de temporada de valientes, arrancamos este 2025 con todo, y espero que no nos haya pasado como cuando nos ponemos los propósitos, vieron, de año nuevo, decíamos, este año vamos a arrancar la dieta, el gimnasio, voy a aprender 3 idiomas, y nos ponemos un montón de cosas y el 20 ahí de enero ya me pinché, ¿no? No es así, ¿verdad? No nos pasa, ¿no? Les pasa a otra gente. Como decíamos en el campo de los pre, pasaba en África. No sé si se acuerdan. Hemos comenzado y tenemos ahí el cuadro que muchos ya han visto, este guerrero, y una palabra que es la de Josué, ¿no? Josué se le dio una encomendación de parte de Dios de ir y tomar la tierra prometida. No era una tarea fácil, no era una tarea para nada fácil. Él iba a necesitar ser fuerte y ser valiente, que es lo que le dijo el Señor. Pero también él tenía que permanecer firme y fiel a la palabra, fiel a la ley de Dios. Le dijo, ¿no? En Josué 1 del 8 al 9, que es el que está ahí, que sea fuerte, que sea valiente, pero también le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que, a ver quién se lo sabe. Bueno, día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que en él. Bueno, vamos a empezar a hacer versículos para memorizar los grandes también. Realmente esta palabra, el Señor me llevó en lo personal a poder leer el libro de Josué en este tiempo, y era como poder meterme cada vez más en la historia y poder ir descubriendo lo que el Señor, nuevas perlas, ¿no? Que el Señor nos va dando cuando volvemos a leer la palabra. Cuando Josué es introducido, tiene que introducir él al pueblo, a la tierra prometida. Él lo hacía conforme a una promesa que Dios le había dado a su antepasado, a Abraham. Una promesa de que iban a poseer esa tierra. Conocemos la historia, luego terminan en Egipto como esclavos, son liberados con Moisés, regresan, y ahora le tocaba a Josué esta tarea de tomar la tierra prometida. Y como dije antes, no era tarea fácil porque la tierra prometida estaba habitada, ¿sí? Eran ciudades fortificadas, con muros, con guerreros, donde ellos tenían que batallar y tomar esos lugares. El primer lugar al que ellos tuvieron que ingresar fue a Jericó, ¿sí? ¿Se acuerdan? Todos conocemos la historia, cantamos Los muros caerán, referidos a la historia de Jericó, de cómo ellos tomaron de manera sobrenatural esta ciudad. Y allí es donde el Señor hace un milagro, y esa fue la primera ciudad, fue la primicia. Por eso es que ellos no debían tomar nada de ese lugar, de ese botín, porque era la primicia. Eso le correspondía a Dios. Pero bueno, esa es otra prédica, es otro tema. Ahora, el Señor había sido claro cuando ellos ingresaron a la tierra en que debían expulsar y no dejar con vida a ninguno de los habitantes de ese lugar. Y en cada victoria que ellos iban teniendo, primero en Jericó, luego en la ciudad Jai y luego en otras, en cada victoria Josué levantaba un altar. Y en cada victoria él también iba recordando al pueblo, según él había recibido este mandato de mantenerse fiel a la ley, él repetía las palabras de la ley al pueblo para que se afirmaran en ella. Ahora, no siempre fue así. Ellos fueron avanzando, pero tuvieron dificultades. Ya en el capítulo 9 de Josué vemos que, por ejemplo, por no consultar al Señor, ellos terminan haciendo alianza con uno de los pueblos, que eran los gabaonitas, terminan haciendo un juramento por el cual tienen que perdonarles la vida, por más que terminan siendo sus vasallos, como se diría, pero no habían consultado al Señor en esa decisión. Entonces ya tuvieron que desviarse un poco del plan que Dios tenía con ellos. Y dice que convivieron con estos pueblos. Después vemos que van habiendo otros avances, otras conquistas. Sin embargo,
Josué va avanzando en edad, dice ahí, se va poniendo más viejo, y el Señor le dice que reparta las tierras a cada tribu lo que le correspondía, y cada uno de ellos tenía que ser valientes también, organizarse e ir y tomar esas tierras. Ahí en medio de eso aparece la historia de Caleb, que conocemos también, ¿no? Que él en su edad también, bueno, debían ser más o menos de la edad con Josué, porque los dos eran los que habían ido a reconocer la tierra, y él va y toma la tierra que Dios le había prometido, y así tenemos varias historias de conquista. Sin embargo, llegamos al capítulo 18, yo le estoy diciendo así, ustedes, como siempre decimos, después léanlo en sus casas, donde hacen una reunión, levantan un tabernáculo, pero resulta que muchos, ahí Josué se da cuenta que muchos todavía no habían recibido la tierra. Muchos todavía, hasta el punto donde ellos estaban, no habían ido a tomar esa tierra. Es decir, ellos sabían lo que tenían que hacer, recibieron instrucciones del Señor, pero todavía no habían gestionado eso. Todavía no habían dado pasos de avance. Ahí está Josué 18:3. Dice, así que Josué dijo, ¿hasta cuándo van a continuar con su negligencia? ¿Cuánto más se van a tardar para tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de nuestros padres, les ha entregado? Wow, yo cuando leí esto me quedé... No quisiera recibir este mensaje, ¿no? Josué los tiene que exhortar de parte del Señor y decirles, ¿no? ¿Hasta cuándo van a continuar con su negligencia? Entonces no se trata solamente de que yo haya recibido una palabra profética, de que yo haya recibido instrucciones en la palabra, de lo que tengo que hacer, de ser valientes. Salimos los domingos, sí, vamos a ser valientes y tengo una palabra de parte del Señor y tengo que obedecer, pero después me voy quedando, pospongo, quizás por miedos, quizás por falta de fe, voy posponiendo, aún quizás hasta por entretenimiento, ¿no? Escuchaba una frase recientemente de un predicador que decía que quizás en nuestra época, en nuestra generación, no luchamos con grandes pecados, o quizás sí, pero muchas veces es el exceso de entretenimiento, ¿no? Lo que nos desvía de cumplir nuestro propósito de alcanzar la tierra prometida. Aquello que el Señor nos dio, aquello que Él nos deja por herencia, y sabemos que está ahí. Sí, un día el Señor nos habló, un día el Señor, tanto en lo personal como quizás como iglesia, pero bueno, vamos dejando que pase. Y a esto el Señor le llama negligencia. Realmente es decimos, wow, qué dura la palabra, ¿no? Pero no es para que nos quedemos con un reto o un tirón de orejas, sino para que meditemos realmente en cómo estamos caminando con respecto a lo que el Señor nos da. ¿Cómo estamos avanzando hacia esa conquista de manera completa de todo lo que Él nos ha dado? Josué cumplió con lo que le fue encomendado, pero el pueblo se fue quedando, ¿no? Dice que estos, después de este reto, digamos, se organizaron, avanzaron, fueron conquistando. Sin embargo, en muchos lugares de los territorios que ellos iban tomando, hubo ciudades que no podían lograr conquistar. Entonces, bueno, iban quedando ahí. A medida que el pueblo se iba fortaleciendo, iban logrando someter a sus ciudades, pero no del todo. Como que estaban allí, esas ciudades terminaban pagándole tributos, ¿sí? Es decir, que respondían a ellos, que estaban bajo su dominio, reconociendo ese dominio, esa fuerza que tenía, pero no como el Señor les había dicho, que era exterminarlos completamente, no dejarlos. ¿Por qué? Porque
el Señor les había prometido a ellos esa tierra y les había dicho que sean su pueblo y que no se contaminen con la idolatría y los dioses de esos otros pueblos. Ahora lo vamos a ver. La palabra nos dice que cuando Josué, después que él muere y la mayoría de su generación mueren, el pueblo de Dios cometió 2 errores. ¿Sí? Básicamente son 2 puntos que hoy quería desarrollar. Uno, que no lograron matar, como les decía recién, no logramos matar a todos los pueblos que habitaban la tierra prometida. Y lo segundo es que no transmitieron lo que el Señor había hecho a la siguiente generación. Vamos a leer, después de que termina el libro de Josué, sigue Jueces, y en Jueces capítulo 2, el Jueces 1 hace como un resumen un poco de lo que yo les contaba recién, que está en Josué. Y en Jueces 2, del 1 al 5, dice así: el ángel del Señor fue de Gilgal a Boquín y les dijo a los israelitas: yo los liberé de Egipto y los llevé a la tierra que prometí dar a sus antepasados, cuando les dije: nunca anularé mi pacto con ustedes, mientras no hagan pacto con los que habitan en esta tierra, gente que tiene altares que ustedes deben destruir. Pero ustedes no me hicieron caso. ¿Por qué no lo han hecho? Por lo tanto, escúchenme bien. No voy a expulsar de estas tierras a sus habitantes, sino que ellos serán para ustedes como azotes en los costados y sus dioses los confundirán. Me llamó muchísimo esta expresión. Estos pueblos que ellos fueron dejando, dice que iban a ser, y el Señor dijo, bueno, van a quedar ahí, pero ellos van a ser como azotes en los costados, como esa molestia permanente, aquello que te hace doler constantemente. Quizás no te mata, quizás no te termina de derribar, pero está ahí, como una molestia, como un dolor, como una lucha permanente. Y a su vez de confusión, dice, sus dioses los confundirán. Es decir, iban a traer una confusión espiritual al pueblo, con sus dioses, con sus costumbres. Entonces el primer punto que les decía que era el primer error que ellos tuvieron, y el primer punto de lo que nos habla a nosotros, es poder vencer a los enemigos de nuestra relación con Dios. El pueblo se había fortalecido, lograron cobrarles tributo, pero la influencia de esos pueblos seguía estando. Y eso se parece mucho a lo que nos ocurre a nosotros. Hemos ingresado a la tierra prometida. Cuando conocimos al Señor Jesús, Él nos dio salvación, estamos con Él, hay vida eterna, gozamos de sus promesas, nos hizo ser parte de la familia que es la iglesia, pero muchas veces hemos dejado y fuimos permitiendo dejar algunas cositas que no son enemigos externos, ¿sí? Que no es, me peleo, los enemigos son mis vecinos, mi familia, mi esposo, mis hijos, ¿no? La suegra. No, acá está hablando de que hay enemigos con los que batallo de las cosas que he dejado de mi vieja naturaleza. El Señor nos transforma y nos da poder, nos da las fuerzas, pero poder matar a esa vieja naturaleza, a esas cosas que fuimos dejando, nos corresponde a nosotros. Y en esto consiste el ser valientes, no solamente en ser valientes para salir y alcanzar la tierra prometida, en salir y alcanzar las promesas, en salir y predicar, que está perfecto y debemos ser valientes, pero también valientes en enfrentar a nosotros mismos y a nuestras propias cosas que hemos ido dejando y que son las que muchas veces nos impiden avanzar. El pueblo tenía las herramientas, tenía el poder de Dios. Dios les dijo, ustedes avancen porque la victoria ya está asegurada. Es decir, no es que y vemos capaz que si nos va bien. No, si ellos avanzaban, si ellos eran obedientes a la ley de Dios, la victoria estaba segura. Y el Señor nos dice lo mismo a nosotros. Yo ya vencí en esa cruz.
Yo ya le gané al adversario. Amén. El Señor ya venció en esa cruz. Venció al adversario, venció la muerte. Nos dio las armas espirituales. Nos dio su propio Espíritu Santo viviendo en nosotros, transformando. Sin embargo, a veces nosotros hay cosas que no nos animamos ahí a enfrentar. Y ese es el desafío que hoy el Señor tiene para nosotros, para decir, bueno, tengo que ser valiente en confrontar aquellas cosas que me están impidiendo avanzar y alcanzar la promesa del Señor. Debemos responsabilizarnos. Y esto tiene que ver con el dominio propio, ¿sí? Uno de los versículos que hemos utilizado mucho en este tiempo, de 2 Timoteo 1:7, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que lo contrario, que es poder, amor y dominio propio. Esta palabra del griego es sofronismos, y es ese dominio propio, es decir, esa capacidad de dominarse a uno mismo, que nos da Dios, sino en nuestra fuerza, no en nosotros mismos. Es la capacidad de dominarnos a uno mismo y que hace a una persona capaz de dirigir a otros, porque ella misma es, antes que nada, sierva de Cristo y dueña de sí mismo. Tiene que ver con la mansedumbre, ¿no? Tiene que ver no con el autocontrol de, bueno, me contengo, pero cuando la última, como decimos, la gota que rebalsó, ¡pum!, exploté porque por dentro estaba simplemente conteniendo esa ira, estaba simplemente tratando de mis fuerzas controlar, sino que es un fruto del Espíritu y es algo que el Señor mismo me da. También significa y se traduce a veces como templanza, ¿no? Templanza. En un comentario decía que significa el traer el hombre a una mente sana o también sobriedad de mente. Es decir, estar alerta. Eso es el dominio propio. Que estemos alerta, que no nos descuidemos con aquellos enemigos, con aquellas cosas de nuestra propia carne que son las que nos hacen tropezar y caer y que son con las que mayormente luchamos. Me llamaba la atención este proverbio, Proverbios 16:32, que dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y lo busqué en varias versiones, porque vieron que los proverbios también, depende de la traducción, nos dan un poco más de indicio del significado. Dice, ser paciente es mejor que ser valiente. Es decir, dijimos que tenemos que ser valientes. Pero acá dice, es mejor ser paciente, es mejor dominarse uno mismo que tomar una ciudad. Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Otra versión dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Y es que ser valiente no se trata de salir y ahora salgo de acá y me peleo con todo el mundo porque soy valiente y voy a los tumbos y voy a los golpes y no. Se trata de un corazón que primeramente está sometido al Señor, de un corazón que primeramente está sujeto a Él, de un corazón que permanentemente se rinde en su presencia. Entonces no se trata de simplemente ser una persona temeraria. Ser valiente es tener dominio propio. Es ser una persona que está permanentemente bajo el control del Espíritu Santo. Y parece muy fácil decirlo, pero hacerlo y en la vida diaria es una decisión de todos los días. Es morir al yo permanentemente, cada día decidirlo y estar en dependencia con el Espíritu Santo. Muchas veces nos encontramos, ¿no? Porque decimos, otra vez caí en lo mismo, otra vez lucho con lo mismo, otra vez estos pensamientos, otra vez reacciono así. Y bueno, entonces, digamos, otra vez tengo que orar, otra vez tengo que buscarte, Espíritu Santo,
otra vez tengo que volver a tus pies. No dejemos que esas cosas nos terminen de apagar, que nos vayamos, que la vergüenza nos haga huir, sino todo lo contrario, porque el dominio propio va a venir de Él y la victoria es sobrenatural porque es del Señor. Cuando no tenemos dominio propio, quedamos sin defensa ante el enemigo. Dice Proverbios 25-28, que también lo busqué en varias versiones. Dice, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Ciudad en ruinas, sin muralla protectora, eso es el hombre que no frena sus impulsos. Quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. Qué importante es que nosotros podamos tener ese dominio propio, ese autocontrol, ese gobernar que es del Señor. Lo cantábamos, hoy estaba, wow, cada letra de las canciones, lo que íbamos declarando tenía que ver con que Él gobierne mi vida, con que Él se enseñoree de mi corazón, de nosotros. Cuando nosotros dejamos el corazón a nuestros propios impulsos, a nuestros propios razonamientos, quedamos, como dice acá, como una ciudad con murallas destruidas. ¿Y quién viene y se aprovecha de esas murallas destruidas? Es el enemigo. Él es el que quiere aprovechar para destruirnos cuando no tenemos ese carácter controlado bajo el Espíritu. En 1 de Pedro 5:8 nos dice que practiquemos el dominio propio. Y dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, debemos practicar el dominio propio. No es algo que nos haga fácil. Si dice que lo tenemos que practicar es porque nos va a costar, porque nos va a llevar una disciplina espiritual. Como les decía, es cada día morir al yo, cada día acercarnos al Señor y poder confrontarnos con aquellas cosas que podemos estar dejando los muros de nuestra vida, porque no es solamente nuestra vida, es nuestra familia, es la iglesia, lo que vamos dejando con esos huecos, vamos dejando al descubierto y donde el enemigo aprovecha para destruir. Sin embargo, porque dice el enemigo, el diablo, ronda como un león rugiente buscando a quien devorar, es decir, buscando esos huequitos por donde meterse, donde nosotros le hemos dado lugar. Sin embargo, después dice que nos sometamos a Dios y el diablo, ¿qué va a hacer? Va a huir. Ese someternos a Dios es poner nuestro corazón, poner ese dominio propio bajo el gobierno del Señor. Y ahí el diablo no tiene nada que hacer en nuestras vidas. ¿Y cuáles son los enemigos que hemos dejado vivir? Aquellos que no hemos conquistado completamente. Vamos a leer en la palabra, ahí si quieren buscar, está también el PowerPoint. Colosenses 3, del 5 al 11. Por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal: inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Eso es idolatría. Por cosas como estas le sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. También ustedes practicaron estas cosas en otro tiempo, cuando vivían en ellas, pero ahora deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. No se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos, y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre, que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento, donde ya no importa el ser griego o judío, estar circuncidado o no estarlo, ser extranjero o inculto, siervo o libre,
sino que Cristo es todo y está en todos. Amén. Debemos tener valentía para enfrentar estas cosas que están en nuestro corazón y no simplemente decir, bueno, es que yo soy así. O decir, bueno, Dios, si no querés que yo tenga esto, sácamelo. Porque acá es clarito, dice, hagan morir. Es decir, ¿quién tiene esa potestad, esa decisión? Es nosotros mismos de hacer morir esas cosas. Y menciona inmoralidad sexual. Esto sabemos que es algo que afecta y mucho. Y no porque llevemos muchos años de creyentes, es algo que ya hayamos vencido. Es algo en lo que necesitamos ser valientes para afrontarlo y vencerlo. Y no dejarlo ahí como, bueno, sí, yo lo controlo. No, no pasa nada. Es como dicen el touch and go. Bueno, ahí, no, porque es un peligro. Porque nos exponemos. Y es algo, y el Satanás sabe cuál es nuestra debilidad. Y si bien no es él el que nos hace caer, porque somos nosotros, pero él va a tender trampas y va a tratar de hacer pisar el palito, como se dice, ¿no? Entonces, si nosotros reconocemos que acá tenemos una lucha, que hay algo que hemos dejado, una puerta abierta, bueno, afrontémosla, seamos valientes para, aun si necesitamos buscar ayuda con otros hermanos líderes que nos aconsejen, que nos ayuden, buscar algún consejo profesional, que la vergüenza no nos haga tapar eso y que sea después más grande el problema. Lo mismo, impurezas, pasiones desordenadas, ¿sí? Esto tiene que ver también con lo sexual, pero también tiene que ver con prioridades que no están en orden, ¿sí? Porque dice pasiones, es decir, cosas que nos atraen en demasiada manera que termina siendo idolatría, porque ponemos cosas en el primer lugar, ponemos cosas en el corazón a las que terminamos amando más que al Señor. Y eso es una pasión desordenada. Malos deseos, avaricia, ese anhelo, esa de siempre más y más que genera, y no quiere decir que esté mal el enriquecerse, que esté mal el trabajar y tener y aspirar a estar mejor económicamente. El problema es cuando mi corazón está amando más al dinero y más a las cosas que a Él. Cuando me cuesta dar, como cuando hablamos en las ofrendas, cuando me cuesta sembrar y dar porque estoy pensando en lo que estoy perdiendo, estoy pensando con egoísmo y no en las cosas del reino. Dice, eso es idolatría, porque estoy poniendo ahí un Dios que es el dinero y me estoy dejando gobernar por eso. Todas estas son cosas que nos gobiernan en lugar de que Dios gobierne nuestro corazón. Dice, después, bueno, les dice estas cosas en otro tiempo, ¿no? Como diciendo, bueno, antes. Se supone que ya son cosas que tenemos que ir dejando. Pero también deben dejar, porque alguno dirá, bueno, yo no tengo ese tipo de problemas. Pero, dice, deben abandonar también la ira, el enojo. Yo no me enojo, ¿no es cierto, amor? Uno nunca dice, uy, a ver si me voy para atrás, por andar diciendo lo que no es y me caigo para atrás. No, eso no nos pasa a nosotros. Acá ninguno se enoja. Malicia, ¿no? Blasfemia, conversaciones obscenas, mentiras unos con otros. ¡Wow! Son muchas cosas que a veces, incluso a veces no las vemos como pecados o no las vemos como cosas que nos gobiernan, pero quizás tenemos que dejar también que sea el Espíritu Santo el que nos revele y nos diga, sí, acá hay algo que te está gobernando. Sí, acá hay veces que estás utilizando la mentira como quizás un refugio o una armadura para que no te lastimen o para salir del paso porque tenés miedo muchas veces y te tapas en la mentira. A veces querés quedar bien, como dice, conversaciones obscenas, no querés quedar mal con los demás
y nos metemos en charlas, en cosas que no nos edifican, que no convienen, y así. Pero nosotros tenemos que creer a lo que dice la palabra acá, que ya nos hemos despojado de esa vieja naturaleza y de sus hechos. Porque muchas veces también cuando cometemos estos pecados, también empieza a entrar la culpa y empieza a entrar, no, yo ya no sirvo, yo ya no puedo más, me alejo. Sin embargo, dice que ya nos hemos despojado de la vieja naturaleza. Esas cosas tenemos que creer que ya no forman parte de lo que soy en mi espíritu y de lo que es mi identidad. Ya no forma parte. Y tenés que creerlo. Por más que aún todavía estés en ese proceso de ser transformado, tenés que creer que vos no sos eso, que eso no te define, porque acá lo dice en su palabra, y Él es fiel. Dice que ya nos hemos revestido de una nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre, que dice que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento. Es tremendo. Dice que nos vamos renovando a la imagen, es decir, a ser como Él, al pleno conocimiento. Y obviamente es un proceso, nos vamos transformando, nos vamos renovando como la imagen. La imagen es Cristo, al pleno conocimiento, es decir, vamos creciendo, vamos avanzando. A medida que lo conocemos, vamos siendo transformados, porque ya tenemos la nueva naturaleza. Entonces esta palabra, este mensaje de hoy es tomar la valentía y decir, estas cosas ya pertenecen al pasado. Estas cosas pertenecen a una vieja naturaleza. Y yo tengo que creerle que ya poseo esta tierra prometida y que ya tengo una nueva naturaleza. Entonces puedo vencerlas. No creerme con la mentira de que, bueno, están ahí, yo lo controlo, yo lo domino, pero está ahí. En realidad no lo estoy controlando. Nos autoengañamos. Y no se trata de educar simplemente la conducta como algo externo. Bueno, me comporto como se espera de mí que me tenga que comportar, sino de internamente, de mi corazón. Un corazón expuesto permanentemente al corazón de Dios, siendo transformado por su Espíritu, viviendo una nueva naturaleza. Amén. ¿Cómo vamos? Segundo punto. Les dije que eran 2 puntos, no les dije que eran cortitos. Segundo punto. El traspaso a las siguientes generaciones. Jueces 2:10. Y murió también toda esa generación y se reunió con sus antepasados. Después de ellos vino otra generación que no conocía al Señor ni sabía lo que el Señor había hecho por Israel. Entonces, el segundo error que tuvo el pueblo fue que la generación siguiente no conoció, no sabía lo que Dios había hecho. No sabía cómo habían sido librados de Egipto. No sabían las batallas que habían peleado de la mano del Señor y cómo habían vencido de manera sobrenatural. No sabían que su Dios era el verdadero Dios. No conocían su poder, no sabían quiénes eran, no conocían las promesas que se les habían dado. Y eso fue un error. El mandato del Señor era transmitir esto permanentemente a los hijos, ¿sí? Mantener la memoria. Es decir, si leemos, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, después léanlo completo, es un hermoso capítulo. Yo voy a leer del 6 al 7. Dice, estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Lo mismo que el Señor le había dicho a Josué de mantener siempre la ley, mantener siempre la palabra presente, de repetirla a los hijos, de que esté permanentemente como tema de conversación, ¿no? Porque dice, cuando estés en la casa, cuando vayas en
en el auto, en el colectivo, cuando estés caminando, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando hables por teléfono, cuando mandes WhatsApp, que esté siempre la palabra permanentemente y que podamos transmitirla a los hijos como un legado. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Señor? Hace poco hablábamos con una hermana y le contábamos, bueno, cuando llegamos acá, ¿cómo era de Nueva Vida cuando empezamos? Y bueno, le empezamos a contar y lo que hacíamos y cómo nos reuníamos y que el Señor nos mostró esto, aquello y avanzamos. Y cuando uno puede contar esto, ¿no? Es como que la fe se mantiene y se enciende y se la transmitimos a la otra persona. Y no solamente de lo que Él hizo acá en Nueva Vida en estos ya casi 15 años, sino lo que el Señor viene haciendo siempre, ¿sí? Desde siempre. Sus promesas que están en la palabra, de los que nos antecedieron. No podemos pensar que somos los únicos, los primeros acá solamente Nueva Vida conociendo al Señor, sino que estamos acá por todo un camino recorrido de personas que fueron valientes, que batallaron, que vencieron gigantes, que allanaron el camino, que tomaron decisiones de dejar su país, su familia para venir a otro país y así un montón de cosas. Y es importante para nosotros conocerlas y también poder transmitirlas. Que nuestros hijos también, los que tenemos hijos chicos o en casa, poder tomarnos esto de contarle a nuestros hijos también lo que Dios hizo en nuestra familia. Cómo conocimos al Señor, qué cosas. A veces nosotros vivimos experiencias con el Señor, pero no se las contamos a ellos. Y es importante que ellos sean parte, ¿no? Cuando experimentamos un milagro, cuando oramos por sanidad o un milagro económico, algo en que Dios nos ayudó, contémoselo. ¿Qué está pasando en la iglesia? Las cosas que vamos viviendo, ellos también son parte y esa fe la van recibiendo y se va alimentando. Y como muchas veces hemos dicho, ¿no? Que nuestro techo sea su piso. Y esto no solamente para los que tenemos hijos biológicos, digamos, se trata de una generación que se preocupa por equipar a la siguiente generación, para entrenarlas en el reino. Dice Efesios 6:4. Ustedes, los padres, no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Y en NTV dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Ahí, ojo con la advertencia. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Hay una responsabilidad de criar a nuestros hijos, de educarlos en la disciplina y en la instrucción de Él. La disciplina tiene que ver con hábitos, con corrección, con ser entrenados para la vida cristiana, para la vida en el Señor. Y es una instrucción que es del Señor, ¿sí? No nuestra, no es lo que a mí me parece, no en cómo me criaron a mí, entonces yo repito lo mismo porque es lo que... No, buscar al Señor, buscar qué dice la palabra y poder educar en la disciplina e instrucción de Él, del Señor, pedir sabiduría de lo alto. Hoy los chicos comienzan nuevamente la escuela dominical y es importantísimo ese ministerio, pero ellos están 1 hora en la semana. Y si faltamos un domingo es cada 15 días, quizás un mes. Y es importante lo que ellos hacen, pero no reemplaza ni sustituye la tarea y la responsabilidad que nosotros tenemos como padres. Delante del Señor, los responsables somos nosotros, somos los padres. Y ellos son un apoyo, una ayuda, pero la tarea de enseñar la palabra es en casa, de memorizar la palabra es en casa. Y no puedo decir, no, es que esta semana la seño no les mandaron versículos. No hubo clase, no vino, se enfermó la seño, no hubo, entonces, no. Nosotros somos los responsables de educar a nuestros hijos, de enseñarles la palabra, de transmitirles, de corregirlos
con amor y con la disciplina del Señor. Tenemos que ser intencionales en esto. Como les decía, no solo padres biológicos, sino como generación, preparar siempre a la generación que sigue. En el conocimiento del Señor, en ser guiados por el Espíritu Santo, transmitir nuestras experiencias, lo que el Señor ha hecho anteriormente, para que conozcan quién es Dios y quiénes son ellos en Él. Es hermoso cuando podemos compartir también con los preadolescentes, los jóvenes, ¿sí? Y no solamente cada grupo es por separado, ¿no? Los niños, los sino que como iglesia todos podemos aportar a la vida del otro. Las casas Betania tienen ese objetivo también, donde podemos compartir familias, ¿sí? Donde de distintas edades, y podemos edificarnos unos a otros y transmitir lo que el Señor ha hecho a otros. Y el desafío de este año es ser valientes también en esto. No solo en vencer nuestras batallas, porque piensen que aquello que el pueblo no logró destruir por completo, fueron enemigos después de sus hijos. Los que les siguieron tuvieron que ellos batallar y complicarse muchas veces con esos enemigos que ellos habían dejado vivos. Entonces, esa es la responsabilidad de lo que nos toca como generación. Hacernos cargo de la parte que nos corresponde a nosotros para allanarle el camino a ellos. Ellos tendrán otras cosas y así hasta que el Señor venga, pero es como esa antorcha, ¿no? Como la antorcha olímpica que se va pasando esa posta y que es nuestra responsabilidad en este tiempo y en el que el Señor nos llama hoy a tomar esas armas del Espíritu, a tomar lo que Él ya nos ha dado para poder ser valiente y afrontarlo. Ya voy a ir terminando, los chicos si quieren pasar. Hay un versículo que está en Malaquías. Los chicos que estuvieron el fin de semana, les comento para los que no sabían, algunos chicos que están estudiando en mi Instituto Misión, que son acá de Neuquén, se pusieron de acuerdo, organizaron un congreso al que estuvimos participando. Bueno, yo fui el viernes solamente, fue viernes y sábado, y uno de los pasajes que ellos tocaron fue este mismo, que es Malaquías 4:6. Dice, Él hará que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y que el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres para que yo no venga a destruir la tierra por completo. Esta profecía que está es el último, si ustedes ven el último versículo del Antiguo Testamento, se cumple, tuvo una parte del cumplimiento por medio de Juan el Bautista. ¿Sí? Si recuerdan, cuando el ángel le anuncia a los padres de Juan el Bautista que iban a tener un hijo de manera milagrosa, ya que su mamá era estéril y ya era anciana, pero se le da una promesa y que tiene referencia con Malaquías. Estaba profetizado que Elías iba a venir a preparar ese camino antes del Mesías, pero no se trataba de Elías, el hombre, ¿sí? Literalmente, sino de ese mismo espíritu, de esa unción que tenía Elías, operando a través de la vida de Juan el Bautista, para preparar el camino al Mesías, como dice, para que el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres. ¿Qué quiere decir? Para que este pueblo, que era el pueblo de Dios, que se había apartado de sus promesas, que se había olvidado de quién era su Dios, que se había olvidado lo que estaba en las leyes, pudiera volver su corazón a Él, pudiera empezar a reconciliarse con las promesas que Dios le había hecho de que iba a venir el Mesías, de que iba a venir el Salvador. Sin embargo, en Malaquías, ahí no habla solamente de la primera venida del Señor,
sino que dice, antes de que venga el día del Señor, lo voy a leer bien, en el capítulo 4, versículo 4, dice, acuérdate de la ley de mi siervo Moisés, a quien en Horeb le di ordenanzas y leyes para todo Israel. Tomen en cuenta que antes de que llegue el día grande y terrible del Señor, yo les enviaré al profeta Elías. Y él hará que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y que el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres, para que yo no venga a destruir la tierra por completo. Ese día grande y terrible del Señor es la segunda venida. Entonces este tiempo es en el que el Señor va a levantar esa misma unción de Elías, ese manto de reconciliar el corazón de los hijos hacia los padres a través de la iglesia, para que podamos reconciliarnos con el Señor, porque Él viene. Porque cuando cantamos Maranata, cantamos que Él está viniendo. Cuando declaramos y estamos en nuestro corazón deseando, anhelando que Él regrese, como cantábamos, como una novia con sus vestiduras blancas, estamos hablando de eso, de nuestro corazón bajo el control del Espíritu Santo, pero a su vez preparando una generación que esté lista, que esté preparada para recibirlo a Él. Y en esto es lo que hoy el Señor quiere hablarnos y dejarnos, que podamos tomar con valentía la palabra y quedarnos meditando en nuestro corazón, hermanos. Yo sé que hemos estado trabajando muchas palabras y cada domingo y cada encuentro que tenemos, no la dejemos ahí olvidada. Me gusta aquellos que toman nota, ¿sí? Porque es importante poder pensar, o que después digan, pasame el PowerPoint, siempre está disponible, o volvé a ver las prédicas en tu casa, pero meditemos en las palabras que el Señor nos da, porque son para nosotros, porque son para que avancemos en libertad. Libertad en nuestra vida, pero libertad para traer a esta generación, porque el Señor viene pronto y necesita y espera que le esperemos preparados, que su iglesia esté preparada y a su vez estemos preparando a la generación que viene para su venida. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre. Y Señor, queremos clamar a ti que nos des, Señor, esa valentía, ese valor para que la conquista de esta tierra prometida no sea una conquista incompleta, Señor. Queremos que sea una conquista completa. Señor, perdónanos por aquellas cosas que vos nos dijiste que erradiquemos de nuestras vidas, pero que aún las hemos dejado allí, Señor. Danos el valor, en el nombre de Jesús, para hacer morir todo lo terrenal que hay en nosotros, Señor. Y ahí donde estás, pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que te muestre. A veces a nuestros propios ojos no somos tan justos o no vemos realmente, pero que sea el Espíritu Santo el que examine nuestros corazones. Pedile al Señor que te muestre cuáles son aquellos enemigos dentro tuyo. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha no es con esas personas que nos cuesta, no es con aquellos que no nos llevamos tan bien. No es con aquellos que no conocen al Señor y quizás nos hacen la contra, ¿no? A ellos debemos orar por ellos, amarles.
Nuestra lucha es espiritual, es contra el enemigo y sus huestes, pero también es con nuestra propia carne. Y si esa lucha logramos vencerla y avanzar, sabemos que es un proceso, sabemos que es cada día, pero si logramos en eso que el Señor pueda trabajar en nosotros, tener un corazón dispuesto a ser moldeado por Él, a ser gobernados por el Espíritu, entonces ya tenemos la batalla ganada, porque la victoria es de Él, porque Él ya venció, y Él venció en la cruz, porque el pecado lo venció en la cruz. Cuando Él murió, murió por nuestros pecados, y Él resucitó y le arrebató las llaves del Hades y de la muerte. Así que ya no hay muerte, ya no hay enfermedad, ya no hay pecado, ya no hay iniquidad en la cruz, porque en la cruz Él la venció, porque en la cruz Él cargó con todo eso. Solamente tenemos que ir a esa cruz, que ir a Él. Él no nos rechaza, Él no te rechaza. Él sabe lo que hay en tu corazón, pero tenés toda la confianza para ir delante de Él y mostrarle lo que hay, porque Él ya quitó tu vergüenza, porque Él ya quitó lo que te avergonzaba delante de Él. Simplemente espera un corazón arrepentido, un corazón humilde, un corazón dispuesto a ser gobernado por Él.